Lo que vamos a desarrollar en este video es el tema 4 sobre mercados financieros, la parte 1, que vamos a hablar de el funcionamiento de los mercados financieros y los instrumentos orientados a la financiación de las pymes, dentro de la materia Finanzas de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En este caso, para la presentación vamos a utilizar las filminas del profesor Eduardo Quiroga. Para arrancar con la primera distinción importante que debemos hacer respecto a los mercados, es que hay mercados donde se transan y negocian productos, servicios y factores, mercados más relacionados con la economía real. Luego, los mercados financieros son aquellos donde se transan los instrumentos financieros, que sería el factor capital. Sin la correcta asignación de valor a este factor, repercutiría negativamente en la economía real. Estos activos financieros, para ser activos, tienen que tener la capacidad de generar flujos futuros de fondos, capacidad de generar efectivo o equivalentes. Entonces, lo que representa es el derecho al cobro de determinado flujo que el mismo sea capaz de generar. Cuanto más cuantioso sea ese flujo, mayor será su precio bajo el supuesto de igual tasa. Para comenzar con el desarrollo de la presentación, lo primero a decir es que los mercados financieros cumplen una función económica fundamental, que es unir las unidades deficitarias con las unidades superavitarias de fondos. Entonces, ¿qué es una unidad deficitaria? Bueno, son las unidades que tienen aplicaciones, ya sean gastos o inversiones, mayores a los ingresos que van a generar en ese periodo. Estas aplicaciones surgen del programa de oportunidades de inversión que vimos en el video anterior cuando lo combinábamos con el programa de costos marginales del capital, y la alta dirección determinaba los proyectos rentables y consecuentemente el volumen y composición del activo a financiar. ¿Qué significa esto? Que el programa de oportunidades de inversión lo que nos mostraba eran las TIR de cada uno de los proyectos que nosotros teníamos como una oportunidad. Y luego, comparándola con el programa de costo marginal del capital, lo comparábamos contra el costo de financiar cada uno de los proyectos. Y de ahí surgían todos los proyectos que eran rentables y entonces la alta dirección los elegía para llevarlos a cabo. Por ende, de este volumen y composición de activos a financiar, surge que las empresas requieren de fondos extras para cumplir con lo planificado. Es decir, que los ingresos corrientes son menores que las inversiones y los gastos que tienen que llevar a cabo justamente para el correcto desarrollo. ¿Quién lo financia? Bueno, las unidades superavitarias de fondo, cuyos ingresos corrientes son mayores que los gastos e inversiones y entregan sus ahorros a cambio de activos financieros. Y por ende, estos activos financieros van a tener que pagar una determinada tasa o un determinado rendimiento para que sea atractivo para los ahorristas. Entonces, la función de los mercados financieros es vincular estas unidades mencionadas de la manera más eficiente que sea posible para mejorar la eficiencia en la correcta asignación de los recursos en la economía real, y aceitar y mejorar el desarrollo de esta economía y ayudar al crecimiento de la misma sobre la cual actúa este mercado financiero. La zona de actuación, por ejemplo, el mercado financiero argentino, la zona de actuación va a ser el país de Argentina en su conjunto. El mercado financiero de Estados Unidos, la zona de actuación va a ser el mundo directamente. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de la existencia de los mercados financieros? Por un lado, facilitan la transferencia de fondos entre los agentes, ya dijimos, entre las unidades deficitarias y superavitarias. Luego, gracias a esta facilidad para asignar los recursos correctamente, se logra optimizar la inversión, el consumo y los ingresos de los agentes económicos que operan en este mercado financiero. ¿Por qué se optimiza la inversión? Porque la unidad superavitaria va a poner a disposición sus ahorros en el mercado financiero. Las unidades deficitarias van a competir por recibir ese dinero pagando tasas más atractivas acorde a su riesgo. Por ende, se van a realizar y financiar los proyectos más rentables que logren justamente pagar ese precio de esa competencia.
es decir, esa mayor tasa. En cuanto al consumo, se optimiza porque los agentes económicos van a poder establecer su consumo en base a sus preferencias, contando con una restricción presupuestaria más alejada del origen, porque van a contar con los ingresos propios corrientes más los futuros, porque pueden adelantar consumo por medio del financiamiento. Y la optimización del ingreso ocurre como consecuencia de optimizar las dos anteriores. Si optimizamos la inversión y el consumo, trae aparejado una mejora en los ingresos globales de la economía, es decir, que sube el PBI, y por ende crecerá el PBI per cápita. Por otro lado, los mercados financieros permiten redistribuir el riesgo financiero. ¿Cómo se ve esto? Bueno, cuando tenemos que el capital de una empresa está dividido en acciones de oferta pública y cuando una empresa coloca deuda en el mercado financiero mediante obligaciones negociables, que son los títulos de deuda con valor nominal por una partecita de esa deuda que ha emitido esta empresa. Entonces, tanto las acciones de oferta pública como las obligaciones negociables lo que logran es dividir un total, es decir, un 100%, en títulos que representan una parte de ese total. Como lo compran diversas personas, se redistribuye el riesgo en muchos agentes económicos, justamente por la atomización de los inversores. El riesgo financiero está representado por la incertidumbre sobre el cobro de esos flujos de fondos futuros. Entonces, los flujos de fondos futuros de la acción, ¿qué es? Bueno, es justamente el dividendo por un lado, en caso de que la empresa pague dividendos, y luego tenemos la ganancia de capital que puede sufrir por la apreciación de valor de la acción. Y luego el flujo de fondos de una obligación negociable es el cupón que está determinado en el prospecto de emisión, que tenemos derecho a cobrar, más una posible ganancia de capital a lo largo de la vida del bono. Otra ventaja es que brindan liquidez. Los agentes pueden vender los títulos de oferta pública cuando necesiten y se acreditan de manera instantánea a las 24 horas, dependiendo qué instrumento sea el que estamos negociando y en qué mercado nos encontramos. Esta posibilidad está atada al volumen diario de operación que tenga el instrumento. Los instrumentos con mayor volumen son los más atractivos. Ejemplo, si hoy vinieran fondos de afuera a invertir en acciones argentinas, comprarían acciones como YPF, Grupo Financiero Galicia y demás, que son acciones con el mayor volumen que hay en nuestro mercado financiero. El mercado financiero también sirve como un proceso de fijación de precios y rendimientos, puesto que del volumen y de cuánto están dispuestos a pagar y cobrar en las operaciones los inversores, que forman parte de este volumen, surge el precio y los rendimientos de quienes venden. Esto es por la ley de oferta y demanda. Ejemplo, si alguien quiere vender las acciones de celulosa, por ejemplo, al 1 de agosto del 2025, que cerró a 296 pesos, va a tener que ofrecer un buen precio, barato, digamos, para vender si se las quiere sacar de encima. Porque al ser una acción con poco volumen, si necesitas el dinero vas a tener que aceptar posiblemente un precio menor de 296 para que se operen tus ventas de acciones y no las de otro. Aclaro por las dudas que esto no es una recomendación ni de compra ni de venta, es solo a efectos teóricos de mostrar un ejemplo real. El propósito es solo educativo. Por último, cuando un mercado financiero se desarrolla por los incrementos en la escala, cantidad y volumen de operación, se logra reducir los costos de transacción en cuanto a mantener la información disponible, el costo de obtenerla y tenerla a disposición, los tiempos que se necesitan para desarrollar las operaciones de financiamiento, como vimos el proceso de emitir acciones, publicarlas, registrarlas en el mercado bursátil, etc. Y en el caso de las obligaciones negociables, el proceso que empieza con la redacción del prospecto de emisión, negociar con las entidades colocadoras, licitar en el mercado primario, etc. Entonces, hasta acá vimos todas las ventajas y funciones de los mercados financieros. Bueno, en esta filmina vamos a ver los mecanismos para llevar a la práctica las transferencias entre las unidades deficitarias y superavitarias de fondos.
Entonces llegamos a lo que sería el proceso de formación de capital, en el cual se pueden identificar dos grupos de transferencias o transacciones, las directas y las indirectas. Desde el punto de vista de las directas, tenemos una transferencia que es directamente de la empresa al ahorrista, sin intermediarios. El ejemplo acá es un inversor que compra acciones de empresas argentinas desde una ALIC, que serían los agentes de liquidación y compensación, autorizados por la CNB para operar en la misma. Estas ALICs entonces lo que hacen es vincular al inversor con la CNB y con la empresa. No son intermediarias, son agentes de bolsa, al cual se les da un mandato para comprar o vender un título. Por ende, estas operaciones son desintermediadas. El agente o la LIC, como lo quieran llamar, se lleva una comisión, pero no hay un spread ni de tasas ni de precios. Es decir, si en la bolsa cotiza a 100 pesos, la LIC compra a ese precio y vende a ese mismo precio. Lo único que cobra es una comisión sobre ese valor. Por lo cual el precio es único y el agente de bolsa no trabaja con stock, solo cumple el mandato. Luego tenemos dos tipos de transferencias indirectas. Por un lado tenemos las transferencias indirectas vía banco de inversión, que acá sí hay un intermediario que sí trabaja con stock. En el caso de los bancos de inversión, tienen contacto directo con muchos inversores a los cuales conocen sus perfiles, sus preferencias, su horizonte temporal, las características de los activos que prefieren comprar, las demandas que suelen hacer, etc. Por lo tanto, asesoran tanto a empresas como a gobiernos en cuáles serían la forma de estructurar una inversión para hacerla atractiva justamente para este público que tiene el banco de inversor. Y de esa manera les aconseja tanto a las empresas como a los gobiernos en cuanto a emitir obligaciones negociables o bonos, sería el ejemplo, la forma de amortización de esos títulos, qué tasa, la periodicidad de los cupones, la paridad a la cual colocar justamente estos títulos de deuda, y si la empresa o el Estado acepta las condiciones, el banco de inversión lo que hace es comprarle toda la emisión y luego se los vende a los inversores. Por lo tanto, acá tenemos un intermediario, que sería el banco de inversión, que está corriendo un riesgo. Por ese riesgo va a cobrar un precio y entonces está comprando todo para luego vender. Y justamente ese es el riesgo que está asumiendo este banco de inversión. Y acá trabaja entonces con stock y con spread. En este caso, el spread es sobre precio. Es decir, el producto que vende este banco de inversión es exactamente igual al que compró. Y él gana justamente por cobrarlo más caro del precio al cual él lo pagó. Entonces ahí tenemos el spread de precios. Y luego tenemos el caso de las transferencias indirectas vía un intermediario financiero. Funciona similar al sistema del banco de inversión, se trabaja con stock, pero el spread que se maneja es de tasas. Es decir, que la forma en que se remunera a este intermediario es pagando una tasa mayor y no un precio mayor del producto financiero. ¿Por qué pasa esto? Porque el activo que vincula a la empresa con el intermediario no es el mismo que el del inversor. Este es el caso típico de los bancos comerciales. El spread está entre la tasa activa que cobra el banco y la tasa pasiva. Ejemplo, si hacemos un depósito a plazo fijo o una caja de ahorro, el banco me da un comprobante emitido por él mismo que yo deposité ese dinero y me va a pagar una tasa pasiva. Tasa pasiva es porque para el banco es un pasivo nuestro plazo fijo. Luego el banco se da vuelta y presta esa plata cobrando una tasa activa. Tasa activa porque el banco tiene un activo cuando te presta dinero a vos que tiene un derecho a cobrar ese dinero. Entonces es un activo y por eso la tasa es activa. Y ahí se genera justamente el spread de tasas, porque la tasa activa siempre es mayor que la tasa pasiva. Y justamente nosotros podemos juzgar
qué tan eficiente es un sistema financiero de un país, justamente mirando el spread que existe entre la tasa activa y la tasa pasiva. A mayor spread, menor es la eficiencia del sistema. Entonces, para cerrar la idea de esta filmina, tenemos que entender que hay transferencias que son desintermediadas, que el ejemplo es la bolsa, el mercado bursátil, y las intermediadas, que pueden ser por un banco de inversión o por un banco comercial. Bueno, ahora pasemos a ver los tipos de intermediarios y por qué es ventajosa y qué funciones cumple la intermediación financiera. A la izquierda vemos los distintos tipos de intermediarios que podemos encontrar en una economía. Tenemos a los bancos, a las asociaciones de ahorro y préstamo, los bancos de ahorro mutuo, las uniones de crédito, las cajas de crédito y las cooperativas. Luego tenemos a las que toman ahorro de las personas físicas, y estos intermediarios lo que hacen es tomar los fondos acorde a un contrato y administrarlos. Entonces lo que hacen es administrar el ahorro contractual. Son ejemplos de esto las compañías de seguros de vida, de capitalización, en su momento fueron las AFJP, que eran fondos de pensión. Y en tercer lugar tenemos a los intermediarios de inversión, que está compuesto por compañías financieras, fondos comunes de inversión o fondos mutuos. Luego, ¿cuáles son las ventajas y funciones de la intermediación financiera? Bueno, en primera instancia, logran la reducción de los costos de transacción, que se logra por las economías de escala que logran justamente estos intermediarios financieros. La otra función es atemperar o distribuir las posibles fallas de selección adversa y daño moral. La selección adversa, en este caso, es que un agente económico tome deuda y por sucesos de fuerza mayor o caso fortuito no pueda pagarla. Entonces, por un motivo que no puedo controlar, bueno, ahora no puedo pagar. Y luego, el caso del daño moral es que un agente tome deuda actuando con dolo, es decir, que actúa con intención deliberada de causar ese daño, de causar el daño de que yo me endeudo y no te voy a pagar, y ya de antemano sé que no te puedo pagar. Pero bueno, justamente estas cuestiones pasan a ser un componente más de la tasa a cobrar por el banco. Otra cuestión es el alargamiento de plazos. Esto hace referencia a que los bancos reciben depósitos a corto plazo, por ejemplo, plazos fijos a 30, 60 días, 90 días, y presta dinero a largo, es decir, a 3 o 5 años, o incluso en los créditos hipotecarios pueden ser 20 o 30 años. Entonces, justamente este beneficio es muy importante para el desarrollo de la economía. Cuanto más crédito y a más largo plazo haya en una economía, más desarrollo va a haber. Luego, como ya dijimos, lo que logra la intermediación financiera es diversificar el riesgo entre toda la cartera que tiene el intermediario. Esto hace que sea marginal justamente estos riesgos y pasa a ser un componente más de la tasa que cobra. Esto es lo que decíamos cuando hablábamos de selección adversa y daño moral. Luego tenemos la producción de información. Esto se refiere a que los intermediarios son expertos en crear información de clientes, legajos históricos, perfiles de riesgo, para saber cómo encuadra cada cliente y qué se le puede ofrecer y a qué tasa. Y luego también, asociado con esto de la producción de información, es que la intermediación financiera genera la individualización de los clientes y provoca la divisibilidad y la flexibilidad en cuanto a los otorgamientos, los plazos, las tasas que podemos ofrecer. Por último, los intermediarios lo que generan son los mecanismos de pago para poder ajustarse a esta divisibilidad y flexibilidad que le ofrecen a los clientes, siempre acorde al conocimiento y experiencia que cada uno de los clientes tenga en su legajo. Pasemos entonces a ver cuáles son los distintos mercados, participantes e instrumentos. En cuanto a los tipos de mercado, si clasificamos los instrumentos a negociar por el derecho que otorgan, podemos encontrar mercados donde hay venta de títulos patrimoniales como acciones y CDR, y luego tenemos los mercados de deuda
que lo que venden son títulos de deuda como bonos, soberanos, provinciales y obligaciones negociables. Si los clasificamos por el momento de transacción, esto es si el agente va a licitar o comprar un título que se negocia por primera vez, sea patrimonial o de deuda, se va a negociar en el mercado primario, que es el mercado de colocación. Cuando estos inversionistas primarios del título los renegocian entre inversores, ya estamos hablando del mercado secundario. Entonces, el mercado primario, hay una relación entre el agente colocador y el inversor, y lo que brinda justamente es el servicio de colocación de los títulos a la empresa. Y el mercado secundario es una relación de inversor-inversor y lo que brinda es liquidez. Desde el punto de vista de la organización, tenemos los mercados bursátiles, mercados abierto electrónico y luego los de intermediación que ya estuvimos hablando. Entonces, desde el punto de vista bursátil, sería como un mercado de subastas donde hay negociación de precios. Entonces el precio no es único. Y luego tenemos el mercado abierto electrónico, que lo que se genera ahí es una negociación de los títulos que no cotizan en bolsa y pueden ser títulos patrimoniales de empresas extranjeras como internos o incluso títulos del Estado. Y en Argentina se usa generalmente para colocar los títulos de deuda tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial. También hay una clasificación por el vencimiento de los activos. Tenemos los mercados de dinero que brindan liquidez inmediata a los agentes y generalmente está lleno de activos con vencimientos menor a un año. Y luego tenemos los mercados de capitales que el objetivo justamente es financiar inversiones de capital. Entonces acá vamos a encontrar activos financieros que es recomendable comprar si tenemos un horizonte temporal de la inversión mayor a un año. Luego tenemos mercados por plazo de entrega. Tenemos mercados de contado y mercados a término. Los mercados de contado son mercados donde compramos activos que pagamos hoy y adquirimos hoy. Y luego en los mercados a término, como por ejemplo el MATBA, que es el mercado a término de Buenos Aires, justamente se negocian los futuros, derivados y opciones, que son títulos que me aseguran un determinado precio o un determinado activo en el futuro. Y por último también se clasifican los mercados en internos y externos. Y acá cabe hacer una aclaración. El mercado local se considera tanto a las operaciones en el mercado financiero local como las operaciones en mercados de otros países, pero que se negocien títulos bajo ley local. Por ejemplo, el AL30, que es un bono soberano de la República Argentina, está emitido bajo ley local y ese título cotiza en la bolsa de Nueva York. Entonces, las operaciones que se hagan en Estados Unidos sobre ese bono también forma parte del mercado interno. Desde el punto de vista de los participantes tenemos instituciones bancarias y no bancarias, monetarias y no monetarias. Las monetarias son los prestamistas, por ejemplo. Luego tenemos las bursátiles y las de mercado abierto, que estuvimos hablando. Y luego tenemos dos clases de inversores, que serían los institucionales y los individuos privados. Luego pasamos a la parte derecha de la filmina, donde podemos separar los mercados según los instrumentos financieros que se negocian en él, que también estuvimos hablando, del mercado de dinero y del mercado de capitales. En el mercado de dinero lo que vamos a encontrar principalmente son instrumentos de deuda pública que no entran en el presupuesto de la ley aprobada por el Congreso, que serían las letras del Tesoro. Como vencen dentro del mismo ejercicio, no es necesario una ley para este tipo de financiamiento. Luego tenemos los commercial papers, que son los documentos de deuda, como por ejemplo un pagaré bursátil, que sería uno de los instrumentos que vamos a hablar posteriormente para financiar a una pyme. Luego tenemos las aceptaciones bancarias, que son como cheques avalados por el banco. Tenemos acuerdos de recompra, que son pases entre el Tesoro y el Banco Central, y son préstamos de muy corto plazo, como máximo, por ejemplo, a 15 días generalmente.
Y luego tenemos el call money, que son préstamos entre bancos. Y la tasa que actúa ahí es la tasa LIBOR, que es una tasa interbancaria que se consulta en el Banco Central de la República Argentina. Y luego, desde el punto de vista del mercado de capitales, tenemos acciones, hipotecas, obligaciones negociables y bonos, bonos del gobierno, préstamos y después los títulos respaldados por activos que se conocen como fideicomisos financieros, que surgen luego de un proceso de securitización que lo vamos a ver de manera detallada en el siguiente video. Y llegamos a la filmina sobre la comparación entre el financiamiento con un banco versus el financiamiento mediante la bolsa. Entonces, acá tenemos desde las alternativas. En el banco tenemos un préstamo, los cheques, las facturas y el leasing. Las ventajas que tiene el banco es que hay una negociación directa, de una velocidad de acceso muy rápida, accedemos casi sin costo y la flexibilidad de la que estuvimos hablando en la filmina anterior. Desde el punto de vista de la bolsa, los títulos que podemos llegar a negociar serían las obligaciones negociables, los cheques y los fideicomisos financieros. La ventaja es que accedes a grandes volúmenes de dinero en comparación a lo que te puede prestar un banco, justamente por lo que estuvimos hablando de la atomización de los acreedores. Entonces distribuimos el riesgo que tiene esta empresa y esta deuda en muchos acreedores. En cambio, en el banco es un único acreedor que acepta todo el riesgo. Entonces, cuando queremos grandes volúmenes, un solo banco no va a estar dispuesto posiblemente a aceptar todo el riesgo. Luego también tenemos mayores plazos para devolver ese dinero, entonces es una ventaja. Y luego también accedemos a menores tasas, justamente por lo que hablamos del riesgo. Como el inversor individual percibe menor riesgo que el banco al aceptar todo el riesgo, un solo acreedor, entonces accedemos a menores tasas. Entonces, desde el punto de vista de las desventajas de financiarse con un banco, ¿cuál es? Bueno, que pagamos mayores tasas, tenemos menores plazos y los montos son acotados en comparación a los que podemos recibir en la bolsa. ¿Y cuáles son las desventajas de la bolsa? Bueno, justamente el costo de acceso. Para llegar al mercado ya tenemos costos. Tenemos que estructurar una colocación, pagar costos de publicidad, pagar el registro de los títulos en los agentes bursátiles, etc. En cuanto a los mayores tiempos para obtener ese dinero, en el banco la velocidad de acceso es inmediata. Automáticamente el dinero está acreditado en la cuenta de la empresa. Bueno, y en cuanto a los tiempos para la obtención del dinero de la bolsa, son mayores que el banco porque tenemos muchos controles burocráticos, mayores cantidad de controles a satisfacer, necesitamos la calificación de riesgo por parte de una aseguradora de riesgo. En el caso de las pymes no es necesario esto, pero sí es necesario tener el aval de una sociedad de garantías recíprocas. Por ende, los tiempos de obtención hasta que colocamos los títulos, los publicamos y hacemos todo el trámite, puede pasar una cierta cantidad de meses. Y llegamos a la filmina para hablar del precio en el mercado financiero, que el precio está determinado por la tasa de interés. Entonces, ¿qué primas componen la tasa? ¿Qué primas debe cubrir esta tasa? Bueno, por un lado tenemos, y la más importante según muchos autores, la inflación. Luego tenemos el riesgo de incumplimiento, que siempre existe el riesgo de no pago. Luego tenemos el tema de la liquidez. Tenemos que compensar justamente esa cesión de liquidez por parte del ahorrista hacia el deudor. Y luego tenemos el riesgo de vencimiento, que es este riesgo representa el riesgo de que cuando vence el título y me devuelven el dinero al inversor, justamente el inversor pueda colocar ese dinero nuevamente en una inversión. Entonces nosotros, si ponemos como fecha de vencimiento tanto de los cupones como del vencimiento total
del bono, justo en una fecha donde sabemos que hay alta colocaciones de deuda o de títulos en el mercado bursátil, vamos a disminuir justamente este riesgo de reinversión y por ende el riesgo de vencimiento va a ser muy bajo. Luego tenemos la estructura de plazos, que es cómo se estructura el nivel de tasas de interés a lo largo del tiempo. Y para explicar esto existen tres teorías. La primera es la segmentación de mercado, que lo que dice es que hay un mercado financiero de largo plazo y uno de corto plazo, con lo cual establece que la curva de tasas de interés puede ser ascendente, descendente o plana. Entonces los intereses pueden ser mayores o menores y eso va a depender justamente de la oferta y demanda de cada uno de los mercados que actúan por separado. Entonces esta teoría parte del supuesto de que el mercado de largo y corto plazo son distintos, los operadores que operan en cada uno de los mercados tienen distintas preferencias y distintas intenciones a la hora de invertir o de ceder su dinero, por ende actúan por separado. La segunda teoría es la preferencia por la liquidez. Lo que dice es que los inversores y acreedores tienen una preferencia por la liquidez. Entonces, cuanto más alarguen el plazo las empresas, la tasa debería subir. Esto se ve en los bonos, que cuanto más cupones tiene un bono en el flujo, es decir que a igual plazo se coloca una mayor cantidad de cupones. Esto quiere decir que hay menos tiempo entre un cupón y otro, el precio actual de ese bono es mayor. Se le exige menos tasa efectiva a ese bono. Entonces, si a mayor plazo, menor liquidez y mayor tasa, esto apoya la idea de que la curva de la función de la tasa de interés debe ser ascendente a lo largo del tiempo. Y luego tenemos la tercera teoría, que es la teoría de las expectativas, y cuya curva de la función depende de lo que las personas y agentes económicos esperen de la inflación. Lo que establece esta teoría es que de las 4 primas que conforman la tasa de interés, la inflación es la más importante. Es decir, de estas 4 primas que vemos acá, la más importante y significativa es la inflación. Y por último tenemos los determinantes que influyen en la suba o baja de tasas. Entonces, a mayor oportunidades de inversión, más empresas van a estar compitiendo por acceder a ese financiamiento y mayor será la tasa. A mayor preferencia de la sociedad a consumir, mayor es el costo de no consumir hoy. Entonces sube la tasa. Esto habla de cómo se comporta el consumo y el ahorro a lo largo del tiempo. Es decir, que la tasa de interés es un precio intertemporal de cómo pasamos consumo del presente al futuro. Luego tenemos el riesgo. A mayor riesgo, mayor tasa. Ya lo vimos en videos anteriores, que hay una relación directa entre ambos. Luego, como ya dijimos, la inflación es una de las primas más importantes en la tasa de interés, entonces a mayor inflación, mayor tasa. Luego tenemos las políticas monetarias del Banco Central, y esto es si expande o contrae la base monetaria. Entonces, si expande la base monetaria, a la larga la inflación sube, por ende sube la tasa. Por otro lado, si contrae la base, se espera una menor inflación, entonces la tasa de interés baja. Y hay un ejemplo contundente hoy en día en Argentina. En el 2023, cuando asume el nuevo gobierno, la tasa de interés que pagaban las letras del Tesoro era del 180% aproximadamente. Y hoy oscila entre el 35 y el 42% aproximadamente la tasa que pagan por las letras del Tesoro. También se puede ver esto más claramente buscando la tasa de interés que se pagaba en el 2023 por un plazo fijo que oscilaba entre el 110% y el 120%, a hoy que oscila entre el 30 y el 40%. Las expectativas de inflación han bajado, siguiendo esta teoría, entonces las tasas han bajado considerablemente. Por otro lado, tenemos el déficit del gobierno, tanto sea déficit fiscal como de la balanza comercial.
A mayor déficit, mayor tasa, porque sabemos que para financiar hay tres formas: subir impuestos, que se necesitan leyes; endeudarse, que se necesita un previo acuerdo en el presupuesto anual que se aprueba por el Congreso; y la última es emitir dinero, que esto en gobiernos anteriores era discrecional en Argentina, porque no había instituciones sólidas e independientes y el Banco Central se podría decir que estaba intervenido. Por eso hacemos la diferencia de este gobierno, que muestra no pedir emisión, dado que no hay déficit que financiar. Y otra característica por la cual se puede decir que la tasa ha bajado considerablemente es porque también la oferta y demanda juega un rol en esta tasa de interés. Entonces, como al no tener déficit el gobierno se retiró como colocador de deuda de forma masiva en el mercado, entonces la demanda de ese dinero de los ahorristas cayó, por ende cayó la tasa de interés. Y luego también es importante mencionar que a mayor nivel de actividad, mayor será la tasa. Bueno, acá tenemos la composición del mercado de capitales de Argentina. El órgano mayor sería la Comisión Nacional de Valores, que controla y habilita la oferta pública de los títulos. Luego tenemos la Caja de Valores, que es la entidad custodia de los títulos que se negocian. Y luego tenemos los principales mercados de deuda pública y privada, que sería la Bolsa y Mercados Argentinos, que sería BIMA, el Mercado Argentino de Valores, que es el MAV, y el Mercado Abierto Electrónico. El Mercado Argentino de Valores es el mercado donde se operan los títulos de las pymes. Y luego tenemos los principales mercados de derivados, que tenemos el Mercado a Término de Buenos Aires, MATBA, y ROFEX, que en la actualidad operan de manera conjunta. Luego llegamos a desarrollar cómo se opera o cómo opera el inversor en la bolsa. Bueno, como ya dijimos, el inversor, cuando quiere comprar o vender un título, primero se comunica con el agente registrado, que hoy en día es tener una aplicación habilitada como Balance, por ejemplo, para operar. Y luego nosotros le damos el mandato a este agente de lo que queremos comprar o lo que queremos vender. Este agente lo compra en el mercado, luego lo registra en caja de valores a nombre del inversor. Por ende, prácticamente en 24 o 48 horas, el inversor puede comprobar con su usuario y clave en la caja de valores, y tienen que estar la misma cantidad de títulos que la gente le dijo que compró, tienen que estar registrados a nombre suyo en la caja de valores, que es el agente que los custodia. Bueno, y como dijimos, en el mercado argentino de valores, que se negocian los instrumentos financieros para las pymes, podemos encontrar los cheques de pago diferido, los pagarés bursátil, las facturas de crédito electrónica, obligaciones negociables, fideicomisos financieros y acciones. ¿Cómo funciona, para explicarlo de manera sencilla, este sistema? Bueno, existe una sociedad de garantías recíprocas donde la pyme, si quiere colocar títulos en la bolsa, va a tener que comprar acciones de esa sociedad de garantías recíprocas para mejorar su acceso al crédito y mejorar su desempeño. Además de comprar acciones de esta sociedad de garantías recíprocas, también tendrá que aportar una determinada cuota a este fondo de riesgo, que lo que hace es garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad de garantías recíprocas. Es decir, con este fondo, que está compuesto por todos los aportes de todas las pymes que quieren colocar deuda, es con este fondo que se avalan justamente las obligaciones negociables, los cheques, los pagarés bursátil, etc. Entonces, una vez que la pyme forma parte de esta sociedad, aporta una cuota mensual a este fondo de riesgo, la sociedad de garantías recíprocas le puede avalar los títulos que ella tenga y los valores que tenga esta pyme para colocar en el mercado. Y a cambio también esta sociedad de garantías recíprocas, además de comprar acciones y aportar al fondo, le puede pedir también contragarantías, posiciones financieras líquidas, cesiones de inmuebles en propiedad fiduciaria, etc.
Bueno, pasando a ver lo que es el cheque de pago diferido avalado, entonces está avalado por la Sociedad de Garantías Recíprocas, el plazo máximo es de 1 año y puede ser tanto de cheques propios como de terceros. Entonces, primero tenemos el caminito azul y luego tenemos el caminito verde. En el caminito azul lo que tenemos es que la pyme emite el valor, este cheque de pago diferido, y lo que le pide a la Sociedad de Garantías Recíprocas es que se lo avale para poder colocarlo en la bolsa. Una vez que la Sociedad de Garantías Recíprocas lo avala, lo que hace es colocarlo en subasta en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuando lo subasta, hay un inversor que lo paga, y entonces el inversor lo que paga es el valor del cheque menos la tasa de descuento. Entonces, esta tasa de descuento surge justamente del riesgo asociado de la operación. Este valor se le pasa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se lo pasa a la Sociedad de Garantías Recíprocas y esta se lo da a la pyme y le da el valor del cheque menos la tasa de descuento. Luego, como dijimos, este inversor compra el cheque y al momento del vencimiento del cheque, la caja de valores, que es la custodia de esos valores, cobra el cheque y deposita el dinero en la cuenta del inversor. Pero de manera inmediata, la pyme recibe el dinero ni bien paga este inversor, ese mismo día. Entonces el dinero es de rápido acceso, pero lleva un trámite el hecho de hasta que te avalan el cheque, hasta que se pone en subasta y hasta que un inversor lo compra. Y llegamos a lo que sería el pagaré bursátil. ¿Qué ventaja tiene el pagaré bursátil con respecto al cheque de pago diferido? Es el plazo. Entonces, es similar la operatoria al cheque de pago diferido, también es avalado, eso hace que disminuya el riesgo. El plazo mínimo es de 6 meses y el máximo es de 3 años. Puede ser tanto en pesos como en dólares y no requiere prospecto. Este pagaré bursátil es prácticamente como que la pyme coloque una obligación negociable. Va a tener una limitación en el monto, pero en cuanto al plazo es exactamente igual a una obligación negociable. Cabe destacar que este pagaré bursátil puede ser tanto físico como electrónico y los pasos serían que la pyme se tiene que dar de alta un perfil, crear el instrumento digital con plazo, moneda y monto que ella elija, su agente de bolsa lo valida y lo envía a la Sociedad de Garantías Recíprocas para que lo avale. Una vez que lo avala, las partes firman digitalmente el documento y el pagaré se coloca en el mercado de capitales. Luego llegamos al instrumento que sería la factura de crédito electrónica, que tiene todos estos pasos, estas condiciones que son exactamente iguales para cualquier factura, pero para verlo claro con un ejemplo sería, en el caso de una pyme que se dedique a sembrar y cosechar, una pyme agrícola que alquila campo, siembra soja, girasol, cualquier cereal que comercialice y se dedica justamente a esa operatoria agrícola, tenemos que puede emitir o recibir factura de crédito electrónica y puede ser tanto propias como de terceros, las que puede colocar en el mercado. Entonces, por ejemplo, alquila un campo, le va a pedir al arrendador que le haga una factura de crédito electrónica, no una factura común, que le haga una factura de crédito electrónica, donde va a tener que colocar en esa factura que sea la opción de agente de depósito colectivo, donde va a tener que poner su CBU en el cual quiere cobrar, donde quiere cobrar justamente el precio de la factura y el precio del arrendamiento. Y nosotros nos vamos a encargar como pyme de tomar esa factura, avalarla con una sociedad de garantías recíprocas, colocarla en la bolsa, que se negocie justamente esa factura y que se le pague a este arrendador. Y por último,
tenemos los pasos para una ON simple. Una obligación negociable simple es una obligación negociable de un trámite más sencillo que una regular, justamente para que puedan acceder las pymes. Y entonces acá tenemos un proceso de emisión que está estandarizado de los pasos que tiene que hacer cada uno de los agentes involucrados justamente en este proceso. Entonces, desde el punto de vista de la pyme, vamos a tener que primero se tiene que vincular en una sociedad de garantías recíprocas, completar los formularios correspondientes que le solicite justamente esta sociedad, cumplir con el régimen de información justamente para poder acceder a la bolsa, presentar el prospecto de emisión de la obligación negociable y además de presentar todas las contragarantías que le pueda llegar a pedir la sociedad a cambio del aval de esta obligación negociable. Luego tenemos que la entidad de garantías recíprocas presenta esta documentación ante la CNB y también debe cumplir con el régimen de información. Luego la Comisión Nacional de Valores lo que hace es autorizar la oferta pública de esta obligación negociable simple y fiscaliza durante toda la vida útil del bono. Luego tenemos que los mercados y los agentes que pueden estar involucrados en la colocación, entonces tenemos que estos mercados o agentes van a subastar o licitar públicamente estos títulos. Y el organizador de la colocación, justamente de estos títulos de deuda, puede ser un mercado o un agente. Y luego lo más importante y lo más innovador de este tipo de obligaciones negociables simple es que es apta para todo tipo de inversores. Cuando recién surgió la idea de que las pymes podían iniciarse en la emisión de obligaciones negociables para acceder a una tasa más barata de financiación, justamente los inversores que podían obtenerla eran inversores calificados. Inversores calificados porque era necesario que sepa el riesgo que estaba asumiendo al financiar a una pyme. Entonces, como esta sociedad de garantías recíprocas avala justamente y garantiza el pago de estas obligaciones negociables, es posible que cualquier tipo de inversor las pueda adquirir. Y luego también está el beneficio impositivo por ser un valor negociable. Entonces, hasta acá llega el video. Cualquier tema que no hayamos desarrollado con el debido detalle y que genere alguna duda lo pueden dejar en los comentarios y se va a hacer un video para contestar a todas sus consultas. Este es un tema de suma actualidad y es muy importante en la vida profesional para poder asesorar de la mejor manera a las pymes, que en Argentina son muchas. Así que nos vemos en un próximo video y cualquier consulta, ya saben, la pueden dejar en los comentarios.